Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas. Buenas noches, buen día. Continuamos con nuestro trabajo dentro de lo corto que es el tiempo, lo cual ustedes comprobarán muy próximamente. Y ahora quiero decir que quizás después de haber hecho el análisis y haber revelado el misterio del 666, me siento en algún sentido más liberado, porque esto era como una carga en algún sentido, y después de haberlo dicho, espero que se haya entendido correctamente. Yo quiero en algún sentido de manera corta expresar y decir, para que no haya una desviación, que lo que tiene que ver con el diablo, que de acuerdo al capítulo 12, que es súper importante que lo tengan presente, esa parte del capítulo 12, y le voy a decir específicamente el versículo, que es el versículo 9, que dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, quien engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra. El gran dragón, como dice ahí, la serpiente antigua. Tengamos eso presente. Porque ustedes ven que en el capítulo 12 aparece el gran dragón y aparece la serpiente y se intercambian. Está hablando de lo mismo. Son las visiones que le fueron mostradas a Juan. Todo esto está lleno el libro de misterios. Todos estos han sido misterios siempre, que ahora en algún sentido los estoy, no yo, de antes empezó esto, pero yo los estoy revelando de manera más abierta a la humanidad, independiente de que sean 50 personas las que pudieran estar viendo estos videos, pero es una revelación a la humanidad, ¿me entienden? Así es que es complejo, es difícil, porque llevo muchos años en esto y he visto que es lo más difícil de aceptar esta parte, que es lo que ya señalé y que se los repito ahora. Esto del diablo es una manifestación que está en nuestro interior. Les voy a dejar al final de este video un video arriba, lo van a ver cuando se termine, el video que habla del lado oscuro. Lo que pasa es que ahora, hace pocos días atrás, me quedó absolutamente claro, así con claridad prístina, de que todo el rato que está hablando Daniel sobre la bestia, está hablando de nuestro propio lado oscuro. Y todo el libro de Apocalipsis, que es el desarrollo del alma humana dentro del aspecto iniciático, es ir conociendo lo que no solo los eventos que vamos a vivir, que antes, hace casi 2000 años atrás, se pintaban como muy futuro, pero resulta que ese futuro ya está aquí, a la puerta, golpeando. Eso es una realidad. No son eventos que de aquí a X tiempo más vayan a acontecer. No, ya llegaron. Ese futuro ya llegó. Es nuestro presente. Y he tenido la fortuna de haber conocido bastante en profundidad, en ese sentido, a mi lado oscuro, que les reitero, se compone de dos aspectos: el dragón y la serpiente. Por eso aparecen en forma indistinta, porque es dentro del lado oscuro el aspecto masculino y el aspecto femenino. Entonces, ¿qué es lo que aparece, por ejemplo, en el capítulo 12? Que en la gestación de la mujer, del alma, está gestando el aspecto crístico, este nuevo hombre. Eso es lo que se está gestando, la mujer que está a punto de dar a luz, y ahí está observándola, pendiente, el dragón al frente. ¿Dónde? A nivel del alma, en el interior. No hay que buscar esto en el exterior, hay que buscar en el interior. Por eso pudo estar al frente y ha podido estar siempre al frente, porque está en nuestro interior y logra de todas maneras gestarse a pesar del lado oscuro que está en nuestro interior. Hay una parte de la humanidad que lo logra, y obviamente lo que viene a ser el líder de la comunidad de Filadelfia, que se va a convertir en el líder claramente, en forma indiscutible, que se manifiesta. ¿Por qué? Porque vence. ¿Qué es lo que vence? La naturaleza inferior del ser humano. Opta por lo superior.
se agarra, abraza, hace suyo el principio Cristo. Ella, Asher, ella. Yo soy el que soy. Lo incorporo en mí. Y ahí subo, haciendo dentro del ascenso de lo que esto significa. Que esto trae consecuencias humanas a nivel planetario, por supuesto, porque está todo relacionado. La separatividad es algo ilusorio en algún sentido, está todo muy unido. Y eso es lo que hemos visto. Eso es lo que es la bestia, que se manifiesta y se va a manifestar. Entonces el anticristo, y esto yo lo dije en algunos videos, no dentro del Apocalipsis, en videos anteriores, yo dije, nos tiene que ver con el tercer templo que la gente cree. Yo dije que el anticristo se iba a manifestar en nosotros, en cada uno de nosotros, diciendo que es Dios, de acuerdo a lo que son las cartas a los tesalonicenses. Pero ahora entiendo completamente esa relación con el libro de Apocalipsis. Son misterios que ahora se están revelando. La divinidad nos está permitiendo, me está permitiendo a mí poderles entregar a ustedes este mensaje para que ustedes también lo sepan. No esperen ver, no esperen. No significa que no vaya a acontecer. No esperen ustedes que aparezca una figura que ese va a ser el anticristo. Se va a manifestar en cada uno de nosotros, o se ha manifestado o se va a manifestar, ¿ya? Y ahí es donde uno tiene que dar la lucha a nivel del alma. Y si uno sale victorioso, pues vienen las vestiduras blancas. Es más o menos esa la idea. Quería decirles esto porque es súper importante entender todo esto que Juan ha visto en otros planos, en planos espirituales, en el plano astral, en el devacánico inferior, en el devacánico superior o incluso más arriba. Ve esto, ve cuadros, pero no es que haya estado mirando desde un plano superior la Tierra. Y ve la Tierra y ve que en la Tierra pasan tales y cuales cosas. No es así. Él ve circunstancias en otros planos celestiales y esos van a tener efectos aquí en la tierra, pero aquello que él nos está relatando es como se ve específicamente en un plano superior, por así decirlo, en otras dimensiones, y cómo funciona, cómo opera, cómo se manifiesta eso abajo, aquí en la tierra, es otro punto, ¿ya? Lo que se ve en el plano superior no es idéntico a lo que se manifiesta en la tierra. Es súper importante esto para que se pueda entender con claridad todo aquello que viene. Y que paso ahora, voy a entrar en eso. Y por eso estoy haciendo esta introducción que espero a su vez les sirva mucho, que permita entender y que les dé conciencia para todo lo que tengan que vivir, en especial si les toca quedarse aquí y no ser arrebatados. Y ahora, con esta comprensión, vamos a entrar en el capítulo 16. Y oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aquí dentro de los misterios hemos visto que hay agua y que hay tierra, que hay una bestia que sale del agua, otra bestia que sale de la tierra. Tenemos que ir entendiendo todas las señales, todos los códigos para ir interpretando de manera apropiada. Aquí está hablando de derramar sobre la tierra, entonces ya tenemos que pensar en lo que viene a ser nuestro ciclo actual en el que estamos viviendo, de estas 7 edades, de la cual estamos terminando la 5ª para entrar en la 6ª. Y tiene las 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? En palabras mías, esto es ley del karma, ley de causa y efecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que tiene que ver con el hombre está en un principio séptuple. Por eso el 7 se repite en todo tipo de cosas.
7 edades, 7 rayos, los 7 sellos, las 7 cartas, 7 comunidades. O sea, siempre está presente eso. Y aquí son 7 copas, nuevamente. Entonces, ¿qué es la ira? ¿Cómo lo veo yo? No es que esté tan enojado Dios que manda castigos, no, sino que se han concentrado de acuerdo a estos 7 niveles, 7 devoluciones, porque el karma, la causa y efecto, implica una salida de algo y un regreso de ese algo. Entonces aquí para mí se distribuye de acuerdo a 7 causas, vuelven 7 efectos, ley de causa y efecto, y se agrupan. La primera copa ataca, por así decirlo, ciertos aspectos, la segunda otros aspectos, la tercera, y así sucesivamente hasta que quede cubierto todo aquello que viene de vuelta a la humanidad que ha adolecido de esos 7 aspectos, digámoslo así, que ha pecado en ese sentido, en esos 7 niveles, pues ahora le llega de vuelta. Son juicios, sí, o sea, en juicio se ha determinado que venga eso de vuelta. Y esas son las copas de la ira. Entonces viene el 16.2, dice, y fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y repugnante sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Aquí nuevamente vuelvo a la introducción de este video. Los que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen, los materialistas. La bestia está en el interior. Entonces, ¿qué es tener la marca de la bestia? Pues llevan ese distintivo materialista, la persona lleva eso. Esa es la marca, no es un chip. Ya, un chip que le van a poner en la muñeca o en la frente. Eso es parte del materialismo extremo, absolutamente satánico. No es que Satán no exista, por supuesto que existe. El producto de él es que estamos viviendo todo esto, por la intervención que él hizo al principio. Si él no hubiese envenenado el árbol y no se hubiese mezclado con la serpiente para después meterse con Eva, las cosas habrían sido distintas. No es que no existan, no es que no exista ese ser que es Lucifer, Lucifur, y no es que no vaya a estar aquí en algún momento como una individualidad que vaya a ser castigada en algún sentido en términos de justicia, que es lo que corresponde. No es que no vaya a recibir juicio, pero de momento él se metió en todos nosotros, en cada uno de nosotros. Todos lo llevamos a él en nuestro interior. Y esa ha sido la gran lucha, y eso es lo que se está manifestando. Entonces viene la úlcera maligna y repugnante. Eso es una visión. ¿Cómo se podría manifestar eso en la carne? No lo sé. Insisto, es una visión visto en otros planos. Y después dice en el número 3, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y ésta se convirtió en sangre como de muerto, y murió toda alma viviente que había en el mar. Aquí seguramente ustedes han escuchado algunos predicadores diciendo que se van a morir los peces o criaturas marinas en general. Ya les dije a ustedes el otro día que el mar puede ser muchas cosas, o sea, ya no es solo una cosa como el océano, sino que podría ser un mar de aire u otro tipo de mar. Entonces, toda alma viviente de ese mar. ¿Cuál es el mar específico? Pues es algo que yo no lo sé, como les digo, es la visión desde otro plano. ¿Cómo se manifiesta eso en la carne? No tengo idea, pero en concreto toda alma viviente que si va a morir ahí es algo que no debe estar
es un alma oscura, por así decirlo, un alma que puede ser hasta endemoniada, que no debe estar, y por eso es algo que tiene que caer, que debe caer, y por eso toda alma viviente que habita en ese mar de oscuridad tiene que morir. Eso es, no piensen, no esperen ustedes aquí que en algún momento en el Océano Pacífico, el Atlántico, el Índico o donde sea van a empezar a morirse seres marinos. Después el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Volvemos con el asunto, lo mismo. Y esto es lo mismo que lo anterior, ¿ya? O sea, todo lo que tiene que ver para mí con aguas, ríos, mares, etcétera, fuentes de las aguas, son energías que proceden de seres, energías que se manifiestan y que tal vez, cuando dice se convirtieron en sangre, significa que esos seres van a empezar a lo mejor a morir, en términos de dejar de molestar. Y así oyó al ángel en el 5 y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. La importancia que tiene para mí esto del versículo 5 es que es un reconocimiento al Señor de que ha juzgado esas cosas. O sea, se tomó su tiempo para juzgar lo que estaba aconteciendo, los seres, los lugares, los espacios, los que estaban metidos en eso y que nos han causado daño, y que eso ya pues tiene que ser cambiado, eliminado. Y es un reconocimiento de su justicia. ¿Y por qué pasa esto? Es ese reconocimiento. ¿Por qué viene en el 6? Dice: por cuanto ellos, los seres que están en estos ríos, en estas aguas, las fuentes de las aguas, ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre. O sea, como dice ahí, pues lo merecen. Esos seres deben morirse, entre comillas. Es eso. Después en el 7 también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Viene a ser una ratificación de lo anterior. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Insisto, esto es algo simbólico, disculpen la repetición, pero es para que nadie se quede pegado. No significa que no vayan a haber llamaradas solares, erupciones solares, que hemos visto bastantes, pero dentro de esto sigue siendo algo simbólico. Entonces hay algo que va a ser quemado en las personas, pero se van a quemar aspectos de las personas, para que se me entienda y se entienda mejor lo que está queriendo decir aquí. No es que vaya a haber un fuego real de grados Celsius. Significa que van a haber aspectos negativos de las personas que van a ser quemados. Y el 9, y los hombres fueron quemados con el gran calor, ya, para que vean lo simbólico que es todo esto. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Y en qué momento antes nos habló de plagas? Si ustedes se fijan, no habló de plagas, pero eso es lo que se está extinguiendo, esas plagas que hemos tenido en nuestro interior y que están muy vinculadas a la materialización, porque todo esto tiene que ver con el aprecio excesivo a la materia, a lo denso, no a lo espiritual. Y eso viene desde Satán, desde Lucifer, esa adoración a la materia. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se volvió tenebroso, y la gente se mordía la lengua de dolor. ¿Qué creen?
Es eso, el trono de la bestia. ¿Y dónde está el trono de la bestia? En cada persona. Y ahí se derrama esa copa sobre el trono de la bestia. ¿Ah? Y su reino, el reino de la bestia, se vuelve tenebroso. Y la gente se mordía la lengua de dolor. ¿Qué gente? La que es parte de ese reino. Eso se van a morder y remorder la lengua. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Estos son los aspectos inferiores de las personas, de las almas, y el lado oscuro que está reclamando. ¿Por qué? Porque hay como una purificación del alma, y el lado oscuro reclama. Eso es. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó a fin de que fuese preparado el camino para los reyes del oriente. Aquí volvemos a lo mismo. Antes estaban los 4 ángeles atados en el río Éufrates, y aquí se derrama la copa, esta copa de ira del sexto ángel, sobre el gran río Éufrates. No es un río terrenal, ¿ya? Definitivamente no. Y es un río negativo, y tan negativo es que ahí estaban atados estos ángeles oscuros, porque es un río negativo. O sea, es algo equivalente a un río en términos de energía, que llega o baña a las personas y que las hace más materialistas, más negativas, más malas, y se seca. O sea, ¿qué significa esto? Es una bendición para nosotros, no es algo negativo lo del sexto ángel. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que se seca, que ya no va a seguir ejerciendo en ese torrente de energía sobre la humanidad toda esa negatividad. Se acaba. ¿Para qué? Para que fuere preparado el camino para los reyes del oriente. ¿Y cuáles son los reyes del oriente? Pues no tiene que ver con reyes de China o de Rusia o de por ahí, sino que lo más probable es que esto tenga que ver con, en algún sentido se me ocurre a mí que tiene que ver con Orión, ¿ya? Con Orión, Orionis, que es otra forma de hablar de Orión, que es de donde proceden grandes seres de luz. Se seca ese río negativo. ¿Para qué? Para que puedan llegar aquí los reyes del oriente, o sea, reyes de luz. Y vi salir, a continuación en el 13, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Como ustedes comprenderán, otra visión más, una visión que representa aquello que se manifiesta a través de la boca, que tiene que ver con el quinto chakra, que tiene que ver con el lenguaje, pero manifestado en conjunto por la bestia, que la tenemos nosotros, la boca del falso profeta, que puede ser manifestado en la carne, si lo miramos como el antimesías, pero también como Sorat, que es el 666, su nombre oculto de Sorat, esto, el demonio del sol. Desde su boca salen espíritus inmundos, como los ve el vidente, como los vio Juan, como ranas, porque son espíritus de demonios. Entonces van a ser, para mí, es como que se juntan, en algún sentido metafórico, que eso, que se juntan y hacen un encantamiento mágico de magia negra, porque Sorat, esto del 666, tiene que ver con los magos negros y la magia negra que hay en los lados oscuros de las personas. Entonces aquí esto parece un encantamiento, y ahí salen estos espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Después, en el 15, dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Reconocen esas palabras, ¿cierto? Estamos hablando del Mesías, de Yeshua.
vengo como ladrón. O sea, cuando nadie se dé cuenta. Bienaventurado el que vela y cuida sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. No es una vergüenza física. Tenemos que tener esas vestiduras blancas, ya sea que partamos unos antes, otros partan después. Tienen que tratar de conseguir las vestiduras blancas, tienen que optar por el camino de luz. Así que hay que velar y cuidar esas vestiduras. Y dice, y los congregó, en el 16, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y Armegido, Armagedón. ¿Ya? Esta es la explicación, porque es la única vez que sale en la Biblia esto de Armagedón, Armegido, pero eso significa monte de Megido. Y no existe un monte Megido. No existe un monte Megido. Entonces hemos estado escuchando durante muchísimos años y pensando que allá se van a congregar para la gran batalla que va a ser allá en el Israel físico, en el Estado de Israel, en Megido, donde va a ser esta gran batalla, que no es así. Así que espero que se alegren. No sé si habrá alguno que se desilusione, pero no va a ocurrir esa batalla. O sea, no es que no vaya a haber esa batalla, no va a ocurrir esa batalla allá en el monte Megido, porque es una congregación en un lugar celestial, digámoslo así, que pudiera tener que ver con un lugar de importancia, como por ejemplo el corazón del ser humano. En el corazón, a nivel del cuarto chakra, cuarto sello, cuarto chakra, porque ahí es donde se da la gran pelea, por esa zona, que probablemente eso sea el monte Megido, el Armagedón. Es eso. ¿Y quién congrega ahí? Pues el que aparece antes de esto, porque no dice quién, dice y los congregó. Y los, pero cuando dice así, está hablando de uno. Porque si hubieran sido los espíritus de demonios que hacen señales, como aparecen en algunas traducciones, tratando de decir, tendría que decir, los congregaron, y los congregaron, varios, plural. Pero aquí está hablando de uno solo, y los congregó. Entonces debe ser el Mesías que congrega a todos estos. Y ahí viene el séptimo ángel que derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, desde el trono, diciendo, hecho está. 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Recuerden que todo esto tiene que ver con la iniciación del alma humana y la evolución del ser humano, en algún sentido, del hombre, esta evolución que hemos vivido, lo que vamos a vivir. Y aquí en el monte Megido, que es una parte importantísima, que es muy vinculada, yo creo, siento que tiene que ver con el corazón, que es donde se da esa batalla, esa gran batalla, donde llegan todos estos poderes del falso profeta, de la bestia, del dragón. El dragón, la bestia y el falso profeta. Todas esas son las fuerzas negativas que impulsan hacia abajo. ¿Y dónde se encuentran? Pues en un lugar prominente, porque hay que entrar a decidir. Se va a dar esa batalla, pero es una batalla que se da a nivel del alma humana. Y la 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y esto ya se lo dije antes, las islas y los montes no son colinas, no son montañas, son seres o creaciones internas que tenemos, o fuerza de ángeles caídos, etcétera, de demonios, que van a ser removidas del interior de la persona. Y esto es lo que está señalado también en el capítulo 6 con la apertura del 6º sello. Entonces todo esto va a pasar dentro, o a contar de la apertura del 6º sello, a contar de lo que viene a ser la comunidad de Filadelfia. Y por último, el versículo 21, y cayeron del cielo sobre los hombres enormes granizos
como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Esto es como el reclamo del lado oscuro de las personas. ¿Por qué les cae un granizo como el peso de un talento? Esos enormes granizos. Si lo pudiera decir yo, pensando en lo que significa un granizo, un cubo de hielo, es que le va a llegar desde lo alto un poder que congele esos aspectos negativos del alma, del lado oscuro. Entonces esos días de ira son en definitiva algo muy bueno que se viene en camino. Y entremos a ver ahora y hagamos un análisis a continuación. Sigamos con el capítulo 17. Yo espero que no se asusten con esto en términos del shock que causa a cada persona de entender que esto es la lucha interna y no externa. En el 17.1, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Que es lo que les he estado diciendo. Esto de las aguas da para mucho. Y la gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Ustedes van a ver muchos predicadores queriendo ver en el mapa donde estarían muchas aguas, muchos ríos, y ya ven que no tiene que ver con eso. La gran ramera con la que han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía, oh sorpresa, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y dónde está eso? En Apocalipsis capítulo 12 y en el 13. Entonces, oh sorpresa, resulta que la mujer, ¿de quién estamos hablando? De la serpiente antigua. Entonces, aquí el vidente, ¿qué es lo que vio? Vio al dragón y a la serpiente, obviamente, dicho en el capítulo 12, que llamado como el diablo y Satanás. En nosotros, en una parte, se dedica a destruir a través de las copas de la ira, a destruir esos aspectos negativos del alma. Y aquí está hablando de la gran ramera. Y sigamos leyendo, si es bien interesante. Acuérdense que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, lo mismo que el 666, pero aquí nos estamos refiriendo al aspecto femenino. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Recordemos que esto es simbólico y es el poder que ha manejado la serpiente en nuestro interior. Entonces, ¿cómo se puede ver el poder que ha tenido en el interior de cada uno de nosotros a lo largo de edades, de muchas edades, y cómo se ha manifestado? Y lo está explicando súper bien aquí. Es impresionante la calidad de las visiones de Juan, de verdad, impresionante cómo nos descubre de una manera muy mística o esotérica, pero nos está descubriendo todo esto. Entonces, ¿cómo se puede traducir eso como una visión? De esa manera, una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. En el versículo 5 está aclarando esto mismo. Y en su frente había un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y aquí voy a entrar a hablar un poquitito más al respecto para que se pueda entender de mejor manera. Hay un momento en que la tierra pasa a la condición astral
que aparece en el hombre, lo que aparecía en él cuando la tierra aún estaba revestida con una capa de agua. Aparece el animal humano. Desde el agua, que se ve levantarse la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Recuerden que salía del mar, subía del mar, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. A través de este animal humano que ha dejado la tierra sin usar, Zorath, el adversario del sol, el tentador, puede ahora surgir de la tierra. Recuerden que sale una bestia de la tierra. A través de esto puede acercarse al hombre y derribarlo con todas sus fuerzas en el abismo. Así, a partir de este momento, vemos un ser acercándose al hombre que tiene un poder de miedo. ¿Qué hace entonces este ser para conducir al hombre a las cosas más horribles que uno pueda pensar? Para que el hombre sea conducido a lo que es meramente inmoral, lo que ya es conocido por el hombre normal, no necesitaba este monstruo que aparece como el demonio solar, solo cuando a aquello que en un buen sentido distingue a los seres que traen la salvación a la raza humana, solo cuando la eminencia espiritual se vuelve hacia su opuesto, solo cuando el poder espiritual se pone al servicio del yo principio inferior, puede traer humanidad hasta el punto en que la bestia representada con 2 cuernos gana poder sobre ella. El mal uso de las fuerzas espirituales está conectado con ese poder seductor de la bestia de 2 cuernos. Y llamamos a este abuso del poder espiritual magia negra, en contraposición a su uso correcto, que sería la magia blanca. Así, a través de la separación de la raza humana, se prepara al mismo tiempo el poder de alcanzar mayores condiciones espirituales por un lado, y así obtener el uso de las fuerzas espirituales, y dice Rudolf Steiner, y llegar a la magia blanca. Mientras que, por otro lado, el abuso de las fuerzas espirituales, el abuso es una preparación para el tipo de poder más temible de la bestia de 2 cuernos, la magia negra. La humanidad finalmente se dividirá en seres que practican magia blanca y aquellos que practican magia negra. Así, en el misterio del 666 o Zorath se esconde el secreto de la magia negra y el tentador de la magia negra, ese crimen más temible en la evolución de la Tierra, con el cual ningún otro crimen puede compararse. Este seductor es representado por el escritor del Apocalipsis como la bestia de 2 cuernos. Así aparece en nuestro horizonte, por así decirlo, la división de la humanidad en un futuro lejano, pero ya más cercano. Los elegidos de Cristo, que finalmente él los ve como los magos blancos, en algún sentido son los que van a estar con las vestiduras blancas, y los adversarios, los magos terribles, los magos negros, que no pueden escapar de la materia, y que el escritor del Apocalipsis describe como los que se prostituyen con la materia. Es a eso a lo que se refiere este capítulo que estamos viendo ahora, 17. Se prostituyen con la materia, la gran ramera es la materia, la serpiente dentro de la materia, y que, como les digo, así lo describe el escritor del Apocalipsis, así lo describió Juan. De ahí que toda esta práctica de la magia negra, la unión que se produce entre el hombre y el endurecimiento de la materia. Recuerden ustedes qué es lo que leímos. Los que han fornicado con esta gran ramera, los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es eso. Y por eso dice después, misterio, anuncia que es un misterio, que yo ahora se los estoy revelando,
Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Es a eso a lo que se está refiriendo. Entonces, por eso se prostituyen con la materia. Y eso ustedes lo tienen que tener súper claro año 2023, porque la gente es súper materialista, en el amplio sentido de la palabra. Le gusta la materia, no le gusta lo espiritual. De ahí que toda esta práctica de la magia negra, la unión que se produce entre el hombre y el endurecimiento de la materia, se le presente en la visión espiritual de la Gran Babilonia, la comunidad formada por todos los que practican la magia negra en el espantoso matrimonio, o mejor dicho, matrimonio desenfrenado entre el hombre y las fuerzas de la materia prostituida. Y así, en un futuro lejano, yo lo veo ahora, un futuro cercano, porque cuando Steiner está dando estas conferencias era 1908. Al día de hoy, que ya ha pasado harto más de un siglo, yo veo esto ya en un futuro muy cercano. Y veo incluso en el presente todo lo que es el funcionamiento de la magia negra en el mundo. Así es que aquí dice que veíamos dos poderes enfrentándose. Por un lado los que engrosan la población de la Gran Babilonia y por otro lado los elegidos que se elevan por encima de la materia, que como seres humanos se unen al principio representado como el Cordero. Vemos cómo por un lado los más negros se segregan en Babilonia, dirigidos por todas las fuerzas que se oponen al sol, por Zorat, la bestia de dos cuernos, y vemos a los que se han desarrollado frente a los elegidos que se unen con Cristo o el Cordero, que se les aparece, las bodas del Cordero por un lado, esto lo vamos a ver en los capítulos más adelante, hacia el final, están las bodas del Cordero, y por el otro, las de Babilonia, que es la Babilonia descendiente. Vemos descender a Babilonia al abismo y los elegidos que han celebrado las bodas con el Cordero subir al ejercicio de las fuerzas de la magia blanca, y como no solo reconocen las fuerzas espirituales, sino que también entienden cómo operar mágicamente, pueden preparar lo que poseen en la Tierra para la próxima encarnación planetaria, que es Júpiter. Esbozan los grandes contornos, por así decirlo, que tendrá Júpiter. Vemos las formas preparatorias que van a sobrevivir como las formas de la próxima encarnación terrestre, como Júpiter, salido por el poder de los que están con vestiduras blancas. Vemos la Nueva Jerusalén, producida por esta que él llama magia blanca, pero lo que se describe como Zorat, el 666, primero debe ser expulsado. Lo que ha sucumbido al principio de la bestia de dos cuernos y por lo tanto se ha endurecido en la bestia de las 7 cabezas y los 10 cuernos es expulsado. El poder por el cual el genio del sol vence a los que son expulsados, que los empuja hacia el abismo, se llama el semblante del genio del sol, y el semblante del genio del sol es Micael, quien como representante, por así decirlo, del sol genio, vence a la bestia de los dos cuernos, el seductor, que también se llama el gran dragón. Esto representa para el vidente en la imagen de Micael, que tiene la llave que está al lado de Dios y mantiene encadenadas a las fuerzas opuestas. Vemos la Nueva Jerusalén producida por magia blanca, pero lo que se describe como Zorat, lo que ha sucumbido al principio de la bestia de dos cuernos y por lo tanto se ha endurecido en la bestia de las 7 cabezas y los 10 cuernos, es expulsado. El poder por el cual, ya les dije antes, se vence es Micael. Y esto es representado así, de esa manera. Y así es como se caracteriza en el esoterismo cristiano la expulsión de los que
pertenecen al 666 y la superación del dragón, el seductor. Así aparece ante nuestra mirada hoy aquello que el escritor del Apocalipsis ha envuelto en misterio, que primero hay que descubrir quitando el velo. Y de lo que dice cuando señaló en el capítulo 13, aquí está la sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, es decir, la bestia de 2 cuernos, porque este número es 666, que es el número de hombre. Y ahora volvamos a lo mismo. Todo esto ha sido una profundización del capítulo 13, pero referido a lo que es el capítulo 17 sobre el misterio de Babilonia. Y en el versículo 6 ya está la explicación dada, ya saben de qué está hablando. Está hablando de la serpiente que está en el interior. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Por qué? Lo voy a explicar a continuación. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está a punto de subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, pero será. 9. Esto para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya ven ustedes que dice ahí después en el 10, sigamos, y son 7 reyes. Los 7 montes ahora son 7 reyes, donde se sienta la mujer. 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ya, importante. Y la bestia que era y no es también el 8º, y es uno de los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán poder como reyes por 1 hora juntamente con la bestia. Estos mismos tienen un propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. 14. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. También se le dijo a Juan: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta. Y aquí hay una definición de aguas, que es lo que les he estado diciendo. Las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él propuso y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Tuve que leer todo esto para entender que esto pasa en nuestro interior. Ese es el número de la bestia, número de hombre, son las mismas 7 cabezas, es todo lo mismo. Son 7 reyes, 7 cabezas, 10 cuernos. Tiene que ver con nuestro lado oscuro que debemos vencer. ¿Y por qué el Cordero los vencerá? Porque va a ser en el interior la lucha. Entonces el yo soy el que soy, que está ahí en el monte Armeguido, va a dar la lucha, el Cordero, el Cristo manifestado en nosotros, el yo soy el que soy, tiene que dar esa lucha. Ustedes tienen que dar esa lucha y confiados en el Señor Adonai Yeshua y en el Padre Yahvé, que va a dar la luz para vencer esa lucha que tienen que dar, porque si no se van a quedar atrás y los va a vencer el materialismo. Esa es la lucha que se está dando aquí y que se demuestra en estos versículos del capítulo 17. La serpiente es la que yo les explico brevemente. Dentro de los poderes oscuros que tenemos en nuestro lado oscuro,
el dragón se suele situar a nivel de la cabeza, a nivel del sexto chakra, se mueve por todos lados, pero ahí es donde está situado. Y la serpiente se coloca a nivel del segundo chakra, ahí se enrosca. Esa es la famosa Kundalini, la serpiente enroscada. Y esa es la que maneja todos esos aspectos de en algún sentido muy vinculado con la sexualidad del hombre, con todo lo que es la lujuria, la fornicación en términos bien concretos, bien materiales. Todo eso, esa lascivia es provocada por la serpiente, moviendo a todas las personas, a todos los moradores de la tierra. Y desde ahí es como se han manejado en este mundo muchas cosas, y eso ha implicado en términos concretos la muerte, como dice ahí, la sangre de los profetas y de los santos. Se han llevado a la muerte por estos poderes que tenemos en el interior, que tienen que ver con estos seres oscuros que tenemos en algún sentido como esa herencia oscura producto de la caída. Y después entremos ahora al 18. Y después de estas cosas vi descender del cielo a otro ángel que tenía gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios y en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Yo desde mi experiencia como sanador y como maestro de sanación, quiero decir que al respecto, esto es bien en algún sentido lo que dijo Juan, aunque lo haya visto desde lo alto. Sí, ha sido habitación de demonios, o sea, desde ahí se atrae, cuando las personas fornican, se atraen un montón de demonios hacia lo que es segundo chakra, y de ahí se dispara para el resto del cuerpo, o sea, las posesiones ocurren, y se atraen espíritus inmundos. Entonces lo que está diciendo aquí, yo doy testimonio de que es verdad absoluta en el plano terrestre, lo que aparece aquí en el 18 versículo 2, o sea, no solamente visto en otros planos, en el plano astral, sino que manifestado aquí en la carne, tal cual. 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Eso es simbólico. Aquí siempre ustedes van a ver los análisis de los predicadores que tratan de ver las cosas terrestres que pasan, pero esto no es algo terrestre que ustedes vayan a encontrar ese enriquecimiento. Esto tiene que ver con la materialización, con ese aspecto material, o sea, eso de dejarse llevar por los aspectos sexuales de la materia y estar como todo el día pegado en eso, en ese nivel chakra de conciencia, donde solamente se busca el hombre o se busca la mujer en ese sentido, y ahí vienen todas las depravaciones, todas las degeneraciones, todo este cuento de la identidad de género, etcétera, todo el movimiento LGTBQ, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de esto mismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? En el 4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Por qué? Porque la serpiente, dentro de sus karmas, crea karmas, y que son las causas, y después vienen los efectos. Entonces, ¿qué vienen a ser las plagas? Los efectos de lo que causa el vivir en esa vida lasciva de fornicación, etcétera, donde no hay amor. Eso es lo que está señalando aquí en el 4. Y en el 5 dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo. O sea, se han ido acumulando los karmas, millones de karmas hasta llegar al cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día
vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzgará, va a juzgar a la serpiente. Pero como les digo, todo esto es el cuadro que se va a vivir y se va a vivir en cada persona. Entonces ella tiene adentro, está haciendo uso del templo del Espíritu Santo, ahí tiene su trono, tiene ahí su reino, sus dominios, y dice, yo no soy viuda porque está casada con el dragón. Ese es el problema, uno de sus problemas. Y piensa que no verá llanto porque se mantiene pegada al dragón, no logra hacer la separación, insiste en estar a su lado. El dragón la hace caer y ella sube a ponerse al lado de él. Eso es lo que se va a acabar. Y los reyes de la tierra, recuerden que todos vamos a ser reyes. Entonces cuando habla de los reyes de la tierra, no estén pensando ustedes en las monarquías de Europa, por ejemplo, o del Asia. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y que con ella han vivido en deleites, cuando vean el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán por ella, estando lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora ha venido tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ninguno compra más de sus mercaderías. Está hablando de que una parte de la humanidad ya va a subir, bueno, ya ha subido en algún sentido su nivel de conciencia y deja esas prácticas oscuras, bajas, de los niveles bajos de conciencia de los chakras inferiores, y es eso lo que ya no va a seguir ocurriendo. No voy a detenerme en la descripción que hacen los 12, 13, 14, la cantidad de cosas, porque como les digo, significa todas aquellas cosas terrestres, materiales que atraían y han atraído a los hombres, pero son puras cosas materiales. Habla del oro, plata, de canela, especies aromáticas, etc. Y los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas suntuosas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Ustedes entiendan que todo esto es el proceso del alma, en esa separación entre lo que es divino y lo que es humano, entre lo que procede de Dios y lo que procede del diablo. Nosotros en nuestro templo, donde tenemos que hacer esa separación, esa división. ¿Ok? Esa es la lucha, es lo que nos está diciendo a lo largo de todo este libro. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se mantendrán lejos por el temor de su tormento. Y después dice, ay, ay, de aquella gran ciudad. Es eso, la gran ciudad es lo mismo que Armegido, Armagedón. ¿Cuál es la gran ciudad? Donde tenía su trono la serpiente, que probablemente sea ahí a nivel del segundo chakra. Esa es la gran ciudad, y es eso lo que se acaba. Entonces, para algunos, y viendo el humo de su incendio, que es un humo espiritual que no se va a ver aquí, diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esa gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentándose, ay, ay, de aquella gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar, de nuevo en el mar, se habían enriquecido de sus riquezas, porque en una sola hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Como eliminando esa parte de nosotros, permitiéndonos subir. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la echó al mar. Con igual ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y no se oirá más en ti voz de arpistas, ni de músicos, ni de flautistas, ni de trompetistas, y no se hallará más en ti artífice de oficio alguno, y no se oirá más en ti ruido de molino. Y luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de novio ni de novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes serán los magnates de la tierra, pues por tus hechicerías todas las naciones han sido engañadas. ¿Y esto por qué? Porque se dedica a la magia negra, si es parte del 666, es parte de los demonios solares. También se dedica
a las hechicerías. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y ahí pasamos al capítulo 19, que es la preparación de las bodas del Cordero. Después de todas esas cosas, o sea, de lo que vienen a ser el derramamiento de las copas de la ira, después vemos cómo se acaba el aspecto femenino, lo que es la serpiente en nosotros. En una hora se va a acabar, pero no significa que sea en 60 minutos, ojo con eso. En una hora, o sea, en un tiempo, en una fracción corta, se va a acabar. Y dice que después de estas cosas oyó una gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Yo aquí quiero decir, en el plano terrestre, ya no de los planos superiores, el dragón, la serpiente, el lado oscuro son los que toman las decisiones normalmente, o han tomado por nosotros, han tomado cuando uno no se empodera de la luz, no reconoce el yo soy, no reconoce al Mesías en nuestro interior y le planta cara al dragón, le planta cara a la serpiente y lucha contra ellos. Mientras eso no se da, ellos actúan y toman un montón de las decisiones que hacen que nosotros cometamos errores, que pequemos, que cometamos equivocaciones, que hayamos cometido crímenes, delitos, etcétera, provocados en nuestro interior por el dragón, por la serpiente, que aquí se manifiestan. El dragón Zorat 666, la serpiente Babel, Babilonia. Esos son, y que han movido la tierra, porque estos no solamente actúan a nivel individual del cuerpo, sino que saben comunicarse, tienen redes de comunicación con todo el planeta y más allá del planeta, con ángeles caídos, con extraterrestres, con demonios, etc. Entonces, sí es una tremenda liberación que se acabe con eso. Así es que entiendo que haya mucha alegría y esa voz que dice aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. 3 y otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube para siempre jamás. ¿Qué significa eso? Que queda reducida a humo, que se extingue, y cuando eso ocurra, en el versículo 4, entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, lo que son estas almas grupales, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que lo teméis, tanto pequeños como grandes. Y oí la voz como de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Ya sabemos quién es la novia, es aquella alma vestida de sol, y a ella, en el 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, lo que en la comunidad de Sardis reciben las vestiduras blancas, apertura del 5º sello, boda del Cordero. Y el ángel, en el 9, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces
Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y vi el cielo abierto, esta es otra visión de Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace la guerra, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Estos versículos que acabo de leer está hablando de la justicia, habla del Mesías, de Yeshua. De su boca sale una espada. Bueno, no es que vaya a salir una espada literal, sino que es la herramienta que produce el corte, la separación entre lo que va hacia arriba y lo que va hacia abajo. La regirá con vara de hierro, sí, pero no es que necesariamente él, en forma personal, vaya a dirigir con vara de hierro. Va a tener su mano, va a tener sus empleados, digámoslo así, que es lo que vimos en el capítulo 14, que van a regir con vara de hierro. Y dentro de lo que es justicia, el 15, que él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, es que él se va a encargar de administrar la justicia, y él se encarga de administrar la ira de Dios, que tiende a acabar con el dragón y con la serpiente, esos aspectos del diablo. Después, esto no significa que no vaya a haber un juicio concreto a lo que viene a ser la entidad diablo fuera del ser humano. No significa que eso no se vaya a dar, pero aquí en Apocalipsis está referido al hombre. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. 17. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos para la cena del gran Dios, para que comáis carne de reyes y carne de capitanes y carne de poderosos y carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos, de libres y de esclavos, de pequeños y de grandes. Nuevamente esto está diciendo, no son aves, no son pájaros las aves que aparecen aquí. Es un aspecto de representar eso, de seres que van a estar volando en el cielo, o sea, que no significa que vayan a estar a nivel de la tierra endurecidos en la materia, que se congreguen para la cena del gran Dios y para que comáis carne, o sea, de reyes. Es el aspecto de justicia, o sea, para que seamos saciados de justicia. Eso es lo que está diciendo acá. Y vi a la bestia, en el 19, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Los dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Esta es una visión definitivamente desde otros planos, plano espiritual, plano astral, donde está ese lago de fuego que arde con azufre y donde el falso profeta y la bestia van a ser desintegrados. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Los que no están ahí dentro de lo que viene a ser la bestia, ni el falso profeta,
ni los que recibieron la marca y adoraron su imagen. Todos los otros fueron muertos, o sea, viene la separación. Y lo que no asciende, desciende. Es eso. ¿Y se saciaron de las carnes de ellos? Sí, o sea, se va a recibir la justicia de todos aquellos que en su materialismo han hecho tanto daño, tantas desigualdades y provocado tanto sufrimiento y que se han dedicado a destruir al planeta Tierra y a sus habitantes, todos los habitantes de todos los reinos. Y ahora con esto dejo hasta aquí para un próximo video que espero sea el final, para que esto no se haga tan largo. Bendiciones para todos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén y amén.